Bueno, muy buenas tardes con todos y todas. Quiero iniciar esta clase presentándome. Soy Angélica Porras, soy abogada litigante, trabajo el tema de derecho laboral, derecho constitucional y algo de derecho penal también. Los temas que me han tocado revisar el día de hoy son, por un lado, acción de protección y, por otro lado, acción de acceso a la información pública. Empezaremos con la acción de empezaremos con la acción de protección para revisar primero qué es lo que dice la Constitución, qué es lo que dice la ley, cuáles son los problemas en la práctica de la acción de protección y además intentaré mostrarles un ejemplo de cómo podría o cómo se podría presentar una acción de protección. Entonces, para iniciar, me gustaría que se pueda mostrar la diapositiva número 2. Y como se ve en esta diapositiva, se ha recogido lo que dice la Constitución en el artículo 88. La acción de protección, como ustedes saben, es una acción jurisdiccional, es decir, es una garantía de los derechos fundamentales a través de un proceso judicial. Es decir, las personas pueden acudir a un pequeño juicio, a un pequeño proceso ante los jueces para llevar adelante una acción de este tipo. Esta acción tiene como objetivo, como lo señala la Constitución en el artículo 88, el amparo directo y eficaz de los derechos constitucionales. Entonces aquí la primera cuestión que hay que decir o la primera diferencia que hay que hacer es con la acción de protección anterior que estaba en la Constitución del 98 y que rigió en nuestro país hasta el 2008. La acción de protección actual, la que viene desde el 2008, es una garantía un tanto diferente de la acción de protección. Porque la acción de protección nuestra, la actual, es una garantía que tiene el objetivo de precautelar y reparar, sobre todo, reparar la violación de un derecho fundamental. En cambio, la acción de amparo, la que regía antes del 2008, básicamente tiene la función de impedir, es decir, tiene más bien un sentido precautelatorio, cautelar, se dice en materia constitucional, para evitar justamente la violación de un derecho. Entonces, la acción de protección actual lo que hace es constatar la violación del derecho y, conforme se constata esta, ir a la reparación, es decir, a tratar de restituir la situación anterior a la violación del derecho o, en su defecto, buscar medidas que reparen la violación del derecho. Entonces, una primera cuestión es que la acción de protección es distinta de la acción de amparo que regía en nuestro país. Una segunda cuestión es ¿para qué sirve esta acción de protección? Y también la respuesta está en este artículo 88 de la Constitución, y es justamente para buscar que se restablezcan los derechos constitucionales violados y se repare esta violación. Pero ¿a qué nos referimos cuando nos referimos a la violación de derechos constitucionales? En primer lugar, hay que recordar que nuestra Constitución establece un largo catálogo de lo que son los derechos constitucionales para los que sirve la acción de protección, con algunas excepciones. Por ejemplo, el derecho a libertad está protegido por otra acción, que es la acción de habeas corpus, o el acceso a la información pública está protegido por la acción de acceso a la información pública, o el habeas data, que es la intimidad que se debe guardar sobre nuestros datos. Entonces, cuando no se trata de estos derechos que he mencionado, que están protegidos por la acción de acceso a la información pública, que están protegidos por el habeas data o que están protegidos por el habeas corpus, cabe la acción de protección. Es decir, una acción de protección cabe cuando se ha violado el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho al trabajo, el derecho a la libertad sindical, el derecho a la educación, etcétera. Es decir, es la acción que más derechos protege. Cuando hablamos de derechos constitucionales, hablamos de todo ese grupo de derechos. Salvo, como le digo, los casos en los que hay una acción específica, como el habeas corpus para el derecho a libertad. Pero cuando procede, etcétera, es decir, es la acción que más derechos protege. Cuando hablamos de derechos constitucionales, hablamos de todo ese grupo de derechos.
salvo, como le digo, los casos en los que hay una acción específica, como el habeas corpus para el derecho de libertad. Pero cuando procede o cuando yo puedo presentar esta acción de protección, cuando se ha violado el derecho constitucional, pero además cuando ha sido la resolución o el acto que viola el derecho constitucional emanado de una autoridad pública. Esto es una cuestión muy importante porque en la práctica lo que suelen arguir los jueces es que no ha habido un acto administrativo para negar una acción de protección. Entonces, cuando usted va y presenta una acción de protección con una demanda, el juez que le quiere negar la acción de protección dice, ¿sabe qué? Esto no ha sido un acto administrativo, interpretando de manera incorrecta la Constitución, porque la Constitución lo que dice es un acto de autoridad pública, no habla en ningún momento de un acto administrativo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que no solamente cabe la acción de protección cuando ya hay una resolución traducida en escrito que se configura en un acto administrativo. Pongo un ejemplo. Vamos a suponer que le despiden a una persona de su puesto de trabajo. Y esto se hizo violando el debido proceso. Supongamos que se trata de un servidor público y que no le hicieron el sumario administrativo respectivo. Entonces yo puedo alegar que aquí hay una violación del derecho constitucional al debido proceso, pero este debido proceso no ha sido tomado en cuenta y que por lo tanto se trata de una violación constitucional y que cabe la restitución a su puesto de trabajo de esta persona. En este caso hay una resolución concreta emitida por la institución pública de la que se trate, por escrito, que dice se despide a fulano de tal. Esa sería una forma de hacerlo por escrito. Pero puede existir la posibilidad de que no haya un acto escrito, no hay en estricto sentido un acto administrativo del cual reclamar, sino, por ejemplo, vamos a poner, refiriéndonos al mismo caso, que esta persona está siendo sumariada, es decir, le está haciendo un sumario administrativo para despedirle. Pero durante el proceso del sumario administrativo se violó uno de los derechos constitucionales. Por ejemplo, no se le dio la oportunidad de que se defienda, nunca se le notificó con el inicio del sumario administrativo. En ese caso, hay una violación del derecho constitucional, pero no hay un acto administrativo concreto, porque no es que ese impedimento que se hace de esta persona para que se defienda en el sumario administrativo, se lo hace con una resolución. Entonces, la acción de protección procede en ambos casos. Basta que haya una acción de la administración pública, de la autoridad pública. Entonces es equivocada la concepción que tienen los jueces que tiene que estar escrito el acto administrativo para poder intentar una acción de protección. Ahora, es importante también tener en cuenta que la acción de protección no cabe sobre decisiones judiciales, es decir, sobre sentencias, sobre autos que se dicten dentro de un proceso judicial, sino contra otras acciones, otros hechos, otros actos de autoridad pública no judicial. Pero también hay una cosa bien importante en la acción de protección, que puede proponerse frente a políticas públicas. Por ejemplo, no existe una política pública en el caso ecuatoriano de atender las necesidades de las adolescentes embarazadas, por poner un ejemplo. O en el caso concreto del que hemos sido testigos los últimos días, cuando se disminuyó del presupuesto general del Estado el monto para la atención a la violencia de género. Ahí estamos hablando de una política pública que no está atendiendo a los derechos fundamentales, en este caso de las mujeres, que son las principales víctimas de violencia de género, pero también a los grupos de LGBTI. Entonces, en ese caso está una política pública de reducción del presupuesto de los programas que atienden la violencia en contra de las mujeres o en contra de los grupos de LGBTI. Entonces yo podría presentar una acción de protección en contra de esa política pública, justamente cuando, dice la Constitución, suponga una privación del goce o del ejercicio de los derechos constitucionales. En ese caso de la acción de protección frente a la política pública de reducción del presupuesto para enfrentarnos a los casos de violencia de género en el país, hay
una restricción en el goce o el ejercicio de los derechos constitucionales cuando el Estado está disminuyendo el presupuesto sabiendo que 6 de cada 10 mujeres son víctimas de violencia de género. Entonces, ahí es un ejemplo de una acción de protección en contra de una política pública que disminuye un derecho constitucional, como son los derechos de las mujeres. Pero hay otra cosa que es también muy importante en la acción de protección, que tiene que ver con que esta se puede presentar frente a acciones de particulares. Es decir, la acción de protección se presenta ante acciones, hechos de autoridad pública, de políticas públicas, pero también frente a particulares. Pero hay ciertas características para que debe reunir el hecho que se va a discutir como violatorio de derechos constitucionales cuando estamos frente a una acción de una persona particular. Y estos elementos los establece la propia Constitución, que tienen que ver en primer lugar con que esta violación provoque un daño grave, con que quien está en esta situación, quien viola el derecho constitucional, presta servicios públicos impropios, si actúa por concesión o delegación, o si la persona afectada se encuentra en un estado de subordinación, indefensión o discriminación. Voy a poner un ejemplo de este último caso, y que después vamos a revisar además una demanda que se presentó. Vamos a poner la siguiente situación. En una comunidad indígena hay una práctica ancestral de que cuando no hay un hombre en la familia y las tierras están a nombre o por lo menos tienen derecho de uso o de usufructo esa familia, porque recuerden ustedes que la tierra en algunas comunidades indígenas es de propiedad colectiva, pero tienen uso y usufructo las familias. Entonces, pongamos el ejemplo de que en esta comunidad, cuando no hay un hombre en la familia y solo hay mujeres que integran la familia, la comunidad se reserva, entre comillas, el derecho de quitarles esas tierras, es decir, de quitarles su medio de subsistencia. Entonces, en ese caso, estaríamos frente a una situación de discriminación, porque si bien la comunidad o la directiva de la comunidad es un ente particular, porque no es una entidad pública, no es una institución pública, también puede violar derechos constitucionales y cabría frente a su accionar una acción de protección, porque estaría tratando de manera diferente a hombres y mujeres y estaría estaría haciendo un trato discriminatorio. Entonces, en ese caso, cabe una acción de protección contra un particular por discriminación. Es decir, aunque el cabildo o la directiva de esta comunidad indígena sea una directiva privada, también cabría la acción de protección. Entonces, este es otro elemento súper interesante que trae la acción de protección, porque no solo es frente a autoridad pública, sino frente también a particulares en casos específicos que menciona la propia Constitución. Entonces, dicho esto, habría que ver justamente cómo funciona la acción de protección. Ya sabemos que cuando hay una violación de derecho constitucional que no esté protegido por otra acción, cuando sea emanado de autoridad pública, cuando sea una política pública que vulnere derechos o cuando sea emanado de una persona particular con ciertas características, cabe esta acción de protección, siempre y cuando obviamente la resolución o el acto que se impugna no sea un acto judicial. Me gustaría, por favor, que pasara la diapositiva número 3, que recoge precisamente los elementos que debe tener la acción de protección conforme al artículo 40 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, que regula cuáles son estos requisitos de la acción de protección. Y aquí me gustaría poner énfasis en uno de los requisitos que suele ser la principal excusa de los jueces para no conceder la acción de protección. Los requisitos son 3. El primer requisito es que haya una violación de derecho constitucional, lo que está también en la propia Constitución. El segundo requisito es que sea acción o omisión de autoridad pública o también de particular en los casos que habíamos mencionado. Y el tercer requisito es que haya inexistencia de otro mecanismo de defensa judicial adecuado y eficaz.
Los dos primeros, como ustedes ven, están en el mismo artículo 88 de la Constitución, o sea, ya vienen previstos en la forma constitucional, pero el último, que es la inexistencia de otro mecanismo de defensa judicial adecuado y eficaz, es propio de la ley. Y este ha generado una serie de confusiones. En primer lugar, como he dicho, esta es la razón por la que los jueces suelen negar la acción de protección. O sea, dicen, no existe posibilidad de conceder la acción de protección porque hay otro mecanismo judicial, es decir, otro tipo de juicio a través del cual usted puede también obtener la protección de derechos. El caso más típico, más clásico, es cuando yo presento una acción de protección, el juez me dice, vaya al contencioso administrativo, porque al estar usted discutiendo una acción de un ente público, el llamado a resolver este tema es el contencioso administrativo. Y generalmente los jueces utilizan el argumento de que hay que diferenciar de manera tajante lo que llaman la cuestión de constitucionalidad de la cuestión de legalidad. Es decir, los jueces suelen argumentar que hay dimensiones constitucionales de un derecho fundamental, como por ejemplo el derecho al trabajo, y hay dimensiones legales de ese derecho. Y que por tanto, cuando usted discute dimensiones legales, debería ir al contencioso administrativo, y cuando usted discute dimensiones constitucionales, debería ir al juez constitucional. Recordemos que jueces constitucionales para las garantías jurisdiccionales son todos los jueces. Todos los jueces tienen competencia para resolver las garantías constitucionales. Pero generalmente el juez lo que hace es decir, vaya al contencioso administrativo porque esa es una vía adecuada y eficaz. Por ejemplo, en el caso que les estaba comentando de esta persona, de este servidor público, que fue despedido sin que haya sido sometido al sumario administrativo respectivo. Entonces el juez le va a decir, ¿sabe qué? Esa es una cuestión de legalidad, vaya al contencioso administrativo a instaurar un juicio que dura varios años para poder obtener la reparación de su derecho. El planteamiento respecto a esta diferenciación que hacen los jueces tiene que tomar en cuenta algunas cosas. En primer lugar, esta división que pretenden los jueces tan tajante entre la constitucionalidad y la legalidad no es verdadera. O sea, es una división un poco falaz. Todos recordaremos que las normas constitucionales son normas generales, es decir, tienen esta formulación como principios, no están formulados en una forma de principios. ¿Esto qué supone o qué significa? Significa que estas normas no tienen presupuestos de hecho concretos, cosa diferente que ocurre con las reglas que generalmente están en las leyes que tienen presupuestos de hechos muy concretos. Por ejemplo, en el caso de un despido, la norma de la ley tiene concretamente la posibilidad de que a usted le indemnicen con el despido intempestivo. Entonces, un juez, si usted le dice, mire, no me han pagado el despido intempestivo, le va a decir, esa es una materia legal, vaya al contencioso administrativo para que ahí se proceda a hacer el juicio. Sin embargo, como les decía, existen las normas constitucionales, son normas generales, y por tanto, siempre habrá como fundamento de una norma que está en la ley un principio constitucional. Siempre yo puedo plantear el debate o plantear el conflicto en una acción de protección en términos de principios constitucionales o en términos de normas legales, o en términos de reglas o en términos de principios. O dicho de otra manera, siempre podré llevar el caso a un asunto constitucional y siempre podré llevar el caso a un asunto legal. Entonces, ¿de qué depende la decisión de si un asunto es constitucional o si un asunto es legal? Obvio, depende de la decisión del juez, pero además depende de saber si la vía otra, es decir, lo contencioso administrativo o lo laboral, en este caso que les estoy proponiendo, si se trata de un obrero, será el juez del trabajo, o por lo menos, sí, será el juez del trabajo, y en el otro caso será el contencioso administrativo, pero en ese caso diríamos que
¿De qué depende? Depende de si esa vía, la contenciosa administrativa, es idónea y eficaz. O sea, ¿qué significa que sea idóneo y eficaz? Entonces, lo idóneo se plantea o se considera es aquello que tiene directa relación con el objetivo, con el fin que se persigue. Entonces, la acción que yo propongo, que sería la acción de protección, que es la vía constitucional, o la acción contenciosa administrativa, tendría que ser medida para ver si es idónea o no, con respecto al fin que se consigue, que es básicamente la restitución del derecho de la persona. Entonces, digamos que esta persona está solicitando restituirse a su puesto de trabajo. Es idóneo, diríamos, la vía constitucional porque tiene ese fin, y es idónea también la vía contenciosa administrativa que puede tener ese fin. Pero la norma dice idóneo y eficaz. Entonces, la siguiente característica es la eficacia. Todos sabemos que un juicio contencioso administrativo e incluso un juicio laboral lleva varios años, lleva 3 o 4 años de litigio para poder restablecer el derecho o indemnizar o lo que sea. Entonces, desde este punto de vista, sería una vía no eficaz, porque desde luego, si es que yo voy a tener una decisión después de 4 años para que me restituyan a un puesto de trabajo, puede ser que yo ya haya conseguido otro puesto de trabajo, que yo me morí durante ese tiempo, entonces no es eficaz esa vía. Entonces, para determinar qué es lo constitucional y qué es lo legal, el juez lo que debe entrar a analizar es si es que la vía otra, la posible otra vía, que además siempre va a ser posible encontrar otra vía. Lo que hay que analizar es si esa vía es idónea y eficaz. Porque inclusive, digamos que no tuviéramos específicamente establecido en la ley cuál es esa otra vía como la contenciosa administrativa, conforme al COGEP, todo aquello que no tenga un procedimiento específico podría hacerse mediante un procedimiento ordinario, es decir, que siempre habría otra posible vía. Desde ese punto de vista, esta distinción entre la constitucionalidad y la legalidad es una distinción que no tiene sustento verdadero. Entonces, ha habido a lo largo de estos 12 años que ha funcionado la Constitución una discusión en torno a cómo distinguir la constitucionalidad de la legalidad. Y, por ejemplo, se ha dicho que las cuestiones patrimoniales se discuten legalmente y las cuestiones constitucionales, es decir, no patrimoniales, es decir, de derechos fundamentales, se discuten en la vía constitucional. Esta teoría o esta doctrina creada por nuestra Corte Constitucional también es una doctrina con poco sustento, o por lo menos débil, porque en primer lugar recoge una caracterización que hace Ferrajoli de los derechos fundamentales. Y entonces, claramente se refiere Ferrajoli a las dimensiones constitucionales en el sentido de que estas dimensiones constitucionales serían los derechos fundamentales, personalísimos de las personas, es decir, aquellos que corresponden a la primera generación de derechos. Pero ahí hay que tener en cuenta una cosa, estamos hablando de legislaciones europeas donde los derechos económicos, sociales, nunca fueron considerados, o no todos por lo menos, y no con la importancia de América Latina, no todos fueron considerados derechos fundamentales, sino que más bien de una manera tímida los derechos económicos y sociales han sido considerados derechos fundamentales. Entonces, esta es una primera cuestión. Una segunda cuestión, la distinción que hace Ferrajoli entre los derechos patrimoniales y no patrimoniales, es una distinción teórica, es una distinción que sirve para distinguir el derecho a la propiedad de el derecho concreto sobre un bien concreto. Es decir, según Ferrajoli, en esta diferenciación que hace entre derechos patrimoniales, que serían legales, y no patrimoniales, que serían constitucionales, tiene que ver con que los fundamentales serían los derechos de la propiedad a ser propietario. Nadie puede ser impedido a ser propietario. Por ejemplo, no se puede decir una mujer no tiene derecho a ser propietaria. Ahí estaríamos hablando supuestamente de la dimensión constitucional
Y otra cosa, dice él, sería hablar, por ejemplo, del derecho que yo tengo sobre este terreno específico en mi derecho a suceder. Entonces, esos serían legales. Entonces, esta distinción de Ferrajoli, digamos, es una distinción teórica que sirve para dimensionar o para diferenciar la fundamentalidad que tienen todos los derechos, incluidos el derecho de propiedad, de las dimensiones legales. Entonces, me parece que una doctrina de ese tipo no está bien utilizada en la diferenciación entre legalidad y constitucionalidad. Más bien, lo que habría que entender es que esa división es forzada y que no es fácil distinguir cuál es la dimensión legal y cuál es la dimensión constitucional. Y al respecto, hay que mencionar que este problema lo tuvo también España y que en 1997 hubo una decisión de la Corte del Tribunal Constitucional Español que prohibió que el juez, cuando esté frente a acciones de amparo, según la legislación española, utilice esta distinción para negar la acción de amparo. Entonces, en el caso ecuatoriano, estamos todavía en una situación en que este es el principal motivo para negar una acción de protección. Por lo tanto, yo creo que decidiendo más bien desde la práctica, desde las cuestiones concretas, lo que se le debería pedir al juez es que identifique si la otra vía, que siempre es posible, es adecuada y eficaz. O sea, adecuada en el sentido de que tiene el mismo fin, el fin de protección del derecho constitucional, y eficaz si es que logra en el menor tiempo posible y lo deseado, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, los juicios que se tendrían que ir por el contencioso administrativo no serían eficaces. Entonces, este es un tema, como he mencionado, es un tema que tiene muchas dificultades en la práctica y que impide que los jueces hagan un análisis, como debe ser, profundo y serio de lo que significa una vía adecuada y eficaz. Esto está muy relacionado, lo que vengo diciendo, con las causales de improcedencia de la acción de protección. Entonces, una de las causales más importantes es esta, ¿no? Que no haya otra, o más bien dicho, que haya, para que sea declarada improcedente la acción, que haya una vía idónea y eficaz. Entre otras de las causales de improcedencia que están contenidas en el artículo 42, ojalá podamos pasar a la siguiente diapositiva, la diapositiva número 4. En este caso, ahí podemos ver que están recogidas en el artículo 42 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Entonces dice que justamente si ustedes ven, en el puntito 5, se habla de que pueda ser impugnada por otra vía judicial que sea idónea y eficaz, y esa ya hemos hablado. Adecuada y eficaz, que es exactamente lo mismo, idónea y eficaz. La otra razón es que no haya violación de derechos constitucionales. Ahora, ¿cuándo hay violación de derechos constitucionales y cuándo no hay violación de derechos constitucionales? La violación de los derechos constitucionales tiene que ser mirada en un contexto integral, es decir, es el acceso, es el ejercicio y es el goce del derecho constitucional. No solamente es el acceso al derecho, sino también el ejercicio de ese derecho. Pongo un ejemplo. Yo podría decir, no hay violación de derecho constitucional porque a usted se le dio la misma oportunidad de participar en un concurso que otra persona. Tiene el mismo derecho, entonces no hubo violación de derecho constitucional. Pero como hemos dicho, es acceso, que sería este caso, es goce y es ejercicio. Es decir, yo tendría no solo la posibilidad de acceder, sino también de gozar ese derecho y de ejercer ese derecho. Entonces son varios elementos, y además los derechos constitucionales no son solo los que están establecidos en la Constitución, sino también aquellos que están establecidos en convenios internacionales, tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Ecuador, e inclusive en el caso ecuatoriano tenemos en el artículo 11 lo que se llama una cláusula abierta. ¿Qué quiere decir esto de la cláusula abierta?
que no solo los derechos constitucionales son aquellos reconocidos en la Constitución, en los tratados internacionales ratificados por el Ecuador, sino también en instrumentos internacionales de derechos humanos y, además, también lo son cualquier otro derecho derivado de la dignidad humana, dice la Constitución ecuatoriana. Entonces, eso significa que tenemos una gran amplitud para entender lo que es un derecho constitucional y que incluso nuevos derechos constitucionales se podían crear vía jurisprudencial. Otra de las causas de improcedencia, una de las causales de improcedencia es una que suele ser bastante mal interpretada, que es cuando se impugne exclusivamente la inconstitucionalidad o ilegalidad que no conlleve violación de derechos. Esta causal suele ser mal leída, porque se dice, usted está impugnando solo la constitucionalidad, por tanto vaya a la acción de inconstitucionalidad, porque vamos a suponer, yo estoy diciendo, hay una norma de un reglamento que está en contra más bien dicho, que ha violado mi derecho específico a gozar de, qué sé yo, de 2 horas de lactancia diarios mientras haya el periodo justamente de lactancia. Entonces, yo podría decir, este reglamento es inconstitucional, más bien dicho, viola mi derecho constitucional en esta norma. Entonces, ¿qué suele decir el juez? Usted está cuestionando la inconstitucionalidad de la norma. Pero son dos cosas distintas. Una cosa es cuestionar justamente la constitucionalidad de la norma en el sentido de que no guarda relación con la Constitución, y ahí estaríamos hablando de un control abstracto de la constitucionalidad, es decir, tendríamos que ir a un proceso de inconstitucionalidad, de acción de inconstitucionalidad, y otra cosa es discutir las consecuencias en mis derechos constitucionales de una acción que puede ser inclusive una norma. Entonces, cuando esta causal se refiere a que se impugne, que se debe negar la acción de protección, cuando se impugne exclusivamente la inconstitucionalidad o la ilegalidad, es entendida de forma limitada, de forma incompleta, porque a continuación dice la misma norma que no conlleve violación de derechos. Es decir, que aunque usted impugne la inconstitucionalidad solamente o la ilegalidad solamente, la acción debería ser aceptada si es que además conlleva violación de derechos. Por ejemplo, en este caso que estoy poniendo como a continuación, dice la misma norma que no conlleve violación de derechos. Es decir, que aunque usted impugne la inconstitucionalidad solamente o la ilegalidad solamente, la acción debería ser aceptada si es que además conlleva violación de derechos. Por ejemplo, en este caso que estoy poniendo como muestra, si es que hay un reglamento y esa norma impide el derecho de lactancia, sí, efectivamente es cuestionable desde el punto de vista de la constitucionalidad de esa norma, pero conlleva una violación de un derecho a un caso concreto, a una madre específica que no puede hacer uso de ese derecho. Entonces, en ese caso también cabría la acción de protección. Aquí hay un poco de confusión en otra de las causales que dice cuando se pretenda la declaración de un derecho. Cuando usted con la acción de protección supuestamente pretenda la declaración de un derecho. Este es un debate un poco irrelevante en el sentido de que se dice o se pretende hacer una distinción entre las vías o los procesos declarativos y los procesos de otro tipo. Entonces, se dice que estamos frente a una declaración de derecho cuando yo discuto con la otra parte a quién le corresponde el derecho. Si tengo o no tengo derecho sobre un terreno, si tengo o no tengo derecho sobre un carro, etc. Esa es la supuesta declaración del derecho, pero y se dice también que el derecho constitucional son derechos ya declarados de antemano. Todos los seres humanos tenemos derechos, todas las personas tenemos los mismos derechos y no hace falta una declaración de derecho. Del derecho. Lo único que hace falta es que el juez verifique si hay violación a ese derecho que de antemano ya tenemos. No estamos declarando si tiene o no tiene derecho, porque ya tenemos ese derecho por ser inherentes los derechos fundamentales. Y la otra excepción es cuando haya providencias judiciales, como hemos dicho, no cabe la acción de protección,
frente a decisiones judiciales, frente a providencias judiciales o del Consejo Nacional Electoral. Entonces, tampoco sería posible presentar una acción de protección frente a las decisiones del Consejo Nacional Electoral o a decisiones judiciales. Esto es lo que señala el artículo 42. Ahora bien, ¿qué pasa en la práctica? En la práctica sucede que la mayoría, según estudios, el último estudio que recuerdo, me parece que es del 2012, el porcentaje de aceptación de las acciones de protección nos llega al 20%. Es decir, 2 de cada 10 acciones de protección son aceptadas y el resto son rechazadas. Esto bien indicaría que nosotros vivimos en un país donde no se violan los derechos fundamentales o que algo pasa con el sistema judicial. Obviamente yo me inclino por la segunda explicación porque no estamos en un país que sea justamente reconocido por proteger los derechos fundamentales y por respetar los derechos fundamentales o los derechos de las personas. Entonces, en realidad tenemos un problema en el sistema judicial. Y ese problema en el sistema judicial tiene muchísimo que ver con que la justicia constitucional no está especializada. Es decir, el juez que resuelve cuestiones civiles, el juez que resuelve cuestiones laborales, el juez que resuelve cuestiones de inquilinato, el juez que resuelve cuestiones de familia, el juez que resuelve cuestiones penales, también tiene que resolver cuestiones constitucionales. Y eso es un problema en varios sentidos, no solo por el exceso de trabajo que tienen los jueces, bueno, algunos no, pero la mayoría sí, sino también en que el derecho constitucional tiene ciertas especificidades que no comparte con el proceso de otros derechos. Un ejemplo clásico y clave es las formalidades procesales, tanto en materia civil, en materia laboral menos, pero en materia civil, en materia de inquilinato, en materia mercantil, en materia comercial, en materia penal, las formalidades del proceso son claves. Entonces, si usted, por ejemplo, se olvidó de anunciar una prueba en la demanda civil, actuó mal la prueba en la audiencia, simplemente el juez tiene que desechar esa prueba, no tomarle en cuenta esa prueba. En cambio, o por ejemplo, que usted quiera incluir en la prueba en materia civil un documento público, tiene que tener las formalidades de documento público. En materia constitucional, la prueba no tiene esas formalidades, porque, en primer lugar, estamos hablando de derechos fundamentales y estamos hablando, en segundo lugar, de que esos derechos fundamentales son violados principalmente por la parte que tiene poder, principalmente por el Estado, pero también por aquella parte, por ejemplo, si se trata de una persona particular, con poder respecto de la otra. Entonces, va a ser difícil que yo logre obtener la prueba del Estado de que el Estado está violando mi derecho, porque si el Estado sabe que yo voy a hacer una acción de protección, ¿por qué me va a entregar la prueba que yo justamente necesito para condenar al Estado? Entonces, la prueba en materia constitucional es informal. Entonces, si usted tiene un video en materia constitucional, el juez no puede negarle que ese video se utilice como prueba. Si usted no ha anunciado la prueba en la demanda de acción de protección, el juez no puede negar que usted en la audiencia introduzca la prueba. Si usted tiene copias simples de un documento del cual no ha accedido a copias certificadas, el juez no puede negarle la actuación de esa prueba. Porque el artículo 86 de la Constitución de la República dice que no se aplicarán las formalidades de otros procesos en el proceso constitucional. Entonces, no se pueden aplicar las formalidades de otros procesos en el proceso constitucional. A tal punto es así que inclusive en materia constitucional existen una serie de especificidades. Por ejemplo, si el demandado en acción de protección o en materia constitucional en general, en las garantías constitucionales, es el Estado, se consideran verdaderos o verdaderas las aserciones que hace el demandante si es que el Estado no entrega la información respecto del tema o si no aporta pruebas sobre lo contrario. Es decir,
en principio, el juez debería tener por ciertas mis alegaciones, a menos que el Estado pruebe que ha actuado conforme a la Constitución o haya entregado la información respectiva. Dicho en otras palabras, la carga de la prueba cuando el Estado es el demandado es del Estado. Pero, ¿en qué sentido la carga de la prueba es del Estado? En el sentido de que él debe probar que no ha cometido ninguna infracción constitucional, no ha violado la Constitución. Pero eso en la práctica no se cumple. Entonces, estamos frente a una eficiencia muy pobre en materia procesal de las acciones de protección. Ahora, por otro lado, hay otra falla fundamental y ahí me gustaría que se muestre la siguiente diapositiva, la diapositiva número 5, que tiene que ver con la reparación. Como ustedes saben, las acciones jurisdiccionales, las garantías jurisdiccionales, entre ellas la acción de protección de la que estamos hablando ahora, tienen como fin la reparación del derecho, con excepción de la medida cautelar que tiene como fin evitar la violación del derecho. ¿Pero qué quiere decir la reparación del derecho? Quiere decir que o bien se regresan las cosas al estado anterior a la violación, y eso no siempre es posible. Es posible, por ejemplo, cuando se le ha despedido a alguien de manera inconstitucional de su trabajo y se le regresa a su puesto de trabajo. Vamos a suponer un dirigente sindical o una mujer embarazada que ha sido destituida y se le regresa a su puesto de trabajo. Entonces, en ese caso, diríamos, estaríamos frente a una restitución del derecho, es decir, volver a antes de la violación del derecho. Pero no solo esa es una forma de reparación, porque eso es posible solo en algunos casos. Pensemos en una situación de muerte. Por ejemplo, como producto de las protestas sociales murió alguien por represión de la policía, lo que pasó en octubre del 2019. Murieron varias personas por objeto o como consecuencia de la represión policial en las movilizaciones. Entonces, en ese caso, la muerte no puede volver al estado anterior. Ya se produjo la violación del derecho y entonces, ¿cómo lo reparamos? En este sentido, hay una larga tradición del sistema interamericano de derechos humanos que ha indicado cómo se debe reparar. Entonces, la una es la restitución del derecho, que en este caso no cabría porque hay ya algo irreversible, o cuando se ha perdido un ojo o se ha perdido un miembro, es muy difícil regresar al estado anterior. Entonces, existen otras, como por ejemplo la indemnización o la compensación económica por los daños sufridos, que son materiales e inmateriales. Materiales, efectivamente, el lucro cesante, es decir, lo que se dejó de percibir, el daño emergente, lo que me costó la intervención quirúrgica, etcétera, si se trata de la pérdida de un miembro, de un ojo, lo que sea. Pero además el daño moral, es decir, cuánto me significó en aflicción, cuánto me significó en angustia la situación de haber perdido un miembro, por ejemplo. Y además, como otra medida de reparación, está la garantía de no repetición, es decir, la garantía de que el Estado, si es el violador de derechos humanos, no vuelva a repetir lo mismo. O, si no, medidas de reconocimiento, como por ejemplo disculpas públicas. O reconocimiento, de decir, sí, fulano de tal es la persona que desde la policía violó los derechos humanos, o por orden del ministro de defensa o lo que sea. Entonces también son medidas de reconocimiento, las disculpas públicas, la atención en salud, la rehabilitación, por ejemplo, si es que yo perdí un miembro o perdí una pierna, la rehabilitación de eso, si tuve una enfermedad, me caí, me golpeé, etcétera. Entonces, todas esas son medidas de reparación. ¿Qué pasa en el caso ecuatoriano? La ley de garantías jurisdiccionales y control constitucional es muy amplia en el tema de la reparación. Dice, usted, señor juez, tiene que mandar a reparar el derecho. Y reparar el derecho significa todo esto, lo material y lo inmaterial, la indemnización, la compensación y también todas estas otras medidas. ¿Pero qué sucede en la práctica? Básicamente, el juez se limita mucho al momento de reparar. Te dice, en el caso en que procede la acción de protección, dice, bueno, hay una violación del derecho constitucional y vuelva la persona a su puesto de trabajo y pare de contar. Es decir, no establece medidas de reparación que le ordena la ley. Entonces, estamos justamente frente a una situación, en cambio, de incomprensión
de lo que es la reparación integral. Pero por otro lado, y este es otro elemento importante que falla en la práctica de las acciones de protección, es justamente cuando el juez no toma las medidas para ejecutar su sentencia. Como ustedes saben, la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional le da al juez de primera instancia la obligación de velar porque la sentencia se cumpla. Entonces, esto significa que el juez debe tomar todas las medidas para lograr que su sentencia se cumpla. Recuerden ustedes que esta sentencia es una sentencia en contra mayoritariamente de órganos del Estado. Entonces, le toca al juez, por ejemplo, al juez de primera instancia, exigir que el ministro, exigir que el alcalde cumplan con la sentencia. Obviamente, eso es difícil, porque el juez tiene también miedo, y más aún cuando existe una práctica generalizada en nuestro país de no sancionar al Estado, y que cuando alguien sanciona al Estado, pues está en peligro su puesto de trabajo en el caso de los jueces. Entonces, aquí tenemos otro problema de la acción de protección. Por último, quisiera que pasemos a la siguiente diapositiva, que es la diapositiva sexta, por último en este tema de la acción de protección. En este punto, en cambio, tenemos que otra cuestión compleja es cuando se trata de violaciones de derechos constitucionales producidas por personas particulares. Como habíamos dicho, cabe la acción de protección frente a particulares cuando se reúnen ciertos requisitos, como por ejemplo que la situación de la persona víctima le ponga en una situación de subordinación, de discriminación, de indefensión. Estos tres elementos no han tenido ningún contenido, porque la Constitución así los pone y la ley también, pero la Corte Constitucional no ha llenado de contenido estos términos. Entonces, es difícil saber con precisión a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de subordinación, a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de discriminación, o el de daño grave también, que es otra de las causales por las que cabe acción de protección frente a particulares. Entonces, estos son conceptos indeterminados que si es que las altas cortes, en este caso específico la Corte Constitucional, no los llena, va a ser bien difícil que un juez de primera instancia otorgue esta acción de protección. Bueno, decirles que una acción de protección es una demanda que puede presentarse sin ninguna formalidad, puede hacerse incluso verbalmente. Obvio que en nuestro país no se acostumbra a llegar a esos niveles de protección de los derechos y quisiera pedirle que mostremos la acción de protección de los documentos que fueron remitidos, la que está dirigida a la que tiene el nombre AP2, que lo podamos mostrar. Esta es una acción de protección. Esta acción de protección, como ustedes ven, está dirigido al juez de garantías constitucionales, que es el juez de primer nivel, en este caso de Santo Domingo de los Áchilas. Ustedes ven en este caso, esta es la denominación del juez. Este juez puede ser cualquiera, como ustedes saben, o sea, puede caerle a un juez de lo civil que hace las funciones de juez constitucional, puede caerle a un juez de lo penal que hace las funciones de juez constitucional, o a un juez de lo laboral, a un juez de inquilinato, de familia, etc. Eso no tiene una especificidad porque nuestra jurisdicción constitucional no es especializada. Entonces, aquí está la denominación del juez. Luego, obviamente, se plantea la caracterización de la persona que está demandando. Soy un fulano de tal, con tales generales de ley, como se dice en el derecho, es decir, ecuatoriana, mayor de edad, estado civil tal, que vive en tal parte, presento acción de protección frente a determinada organización. En este caso, como ustedes ven, esta acción de protección, como ven en la cuarta línea, está dirigida en contra de la Corporación Nacional de Electricidad de Santo Domingo, de los Áchilas, y por violación al derecho de igualdad y no discriminación. Este caso es un caso bien concreto. La Corporación Nacional de Electricidad de Santo Domingo de los Áchilas se negó a
colocar la luz eléctrica en una de las casas de una comunidad, bajo el argumento de que se lo habían pedido los otros comuneros. Es decir, dijeron, de este barrio yo tengo que poner la luz eléctrica a todos, pero no le voy a poner a esta casa porque me lo pidieron los dirigentes de esta comuna. Entonces ahí hay un trato diferenciado, no justificado, y además resulta que las personas que vivían en esta casa son mujeres exclusivamente. Esto tiene que ver con la tradición de esta comunidad de que las mujeres no tienen derecho a la propiedad. Como no tienen derecho a la propiedad en esta comunidad, entonces los comuneros decidieron impedir que la empresa pública de electricidad les ponga la luz eléctrica en esta casa. Entonces, es una violación al derecho de igualdad y no discriminación, es una violación al derecho a la vivienda digna, porque la vivienda digna supone o integra también el acceso a los servicios básicos, obviamente al de luz eléctrica, a la educación, porque en esta casa además vivían niñas pequeñas que no podían realizar sus tareas escolares porque no tenían luz, y obviamente el acceso a los servicios públicos. Entonces, en esta virtud se presenta la acción de protección conforme al 88 de la Constitución y 39 y siguientes de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Aquí se indica quiénes son las personas en un segundo punto, si ven ustedes el 2, se indica quiénes son las personas demandadas. Entonces, las personas demandadas son el representante legal de la Corporación Nacional de Electricidad de Santo Domingo de los Áchilas y la Procuraduría General del Estado. Y la Procuraduría General del Estado, que es siempre que yo estoy demandando a una institución estatal, también se le comunica a la Procuraduría General del Estado. Ahí quizás un paréntesis, una cosa curiosa, hubo un caso específico en que un notario, funcionario público, le planteó una acción de protección a, me parece que era la Contraloría o a alguna institución pública. Entonces, llega el representante de la Procuraduría y no sabía a qué lado sentarse al lado de los demandantes o al lado de los demandados. Tiene que sentarse al lado de los demandados, porque él está representando las decisiones que, más bien, está defendiendo al Estado. Obviamente, eso sería posible siempre y cuando se siente al lado de los demandados. Bueno, volviendo a este caso concreto, se le citó a la Corporación Nacional de Electricidad a través de su representante legal y además a la Procuraduría General del Estado. Además, aquí no está en esta versión, pero se le citó también a los dirigentes de la comunidad, a quienes impidieron que la Corporación Nacional de Electricidad pusiera la electricidad en esta casa. Luego están como ustedes ven en el punto 3, los actos que constituyen o que significan la violación del derecho constitucional. Es decir, la falta de cumplimiento de la Corporación Nacional de Electricidad, en el punto 3, en la página, al final de la página 1, si se puede mostrar, ahí empieza la descripción de los hechos, es decir, con fecha tal, la Corporación Nacional Electoral fue a ponerle electricidad y los comuneros secuestraron a los funcionarios de la Corporación Nacional para impedirles que pongan la electricidad en esta casa de estas personas que estoy mencionando, que resulta que eran mujeres y que por esta tradición de esta comunidad no tenían derecho a la tierra y por eso se les impidió que accedan a esa. Luego se explica, por ejemplo, que desde esa fecha, que me parece que es 2011, se hicieron una serie de reclamos de la Corporación Nacional de Electricidad que nunca tuvieron la respuesta que corresponde, porque la respuesta era una sola. No se puede tratar de forma diferente a las personas por su condición de género. Eso lo dice el artículo 11, numeral 2 de la Constitución, que prohíbe ese tipo de discriminación. Por lo tanto, tendrían que, al margen de lo que diga esta comunidad, poner la luz eléctrica. Pero además, podría pensarse que la comunidad tenía derecho a, justamente por ser reconocida como comunidad indígena, a oponerse en virtud de que tienen derecho propio. Pero ese argumento tampoco es válido porque el artículo 57 de la Constitución señala que las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas tienen derecho a su derecho propio, pero siempre y cuando no signifiquen discriminación de las mujeres, ni de niños, niñas y adolescentes.
no signifiquen violación de los derechos de estos grupos. Entonces, en este caso, es violación de los derechos de estos grupos, por lo tanto, no estamos hablando de un derecho propio, o al menos el derecho propio tiene este límite. Bueno, aquí se hace una referencia en el punto 4 a los tratados internacionales de derechos humanos y se menciona a varios instrumentos internacionales, como por ejemplo la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Pacto de San Salvador, el Protocolo de San Salvador, que es el protocolo complementario de la Convención Americana de Derechos Humanos en materia de derechos económicos y sociales. También se menciona la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación de la mujer, CEDAW, etcétera, etcétera. O sea, es decir, en esta parte van todos los argumentos, tanto de la Constitución como de los tratados internacionales, como ya habíamos mencionado. Luego, el tema de los elementos probatorios, por ejemplo, aquí se adjuntó todos los reclamos que se hicieron en la Corporación Nacional de Electrificación por no haber puesto la luz, y además la carta que envía la directiva de la comuna oponiéndose a la conexión de la luz eléctrica. Y luego la pretensión, es decir, lo que yo le estoy pidiendo al juez, que declare la violación del derecho constitucional y que declare la reparación integral, es decir, no solamente que le ordene a la Corporación Nacional de Electrificación que ponga la luz eléctrica, sino que además se repare los daños que han sufrido este grupo de personas. Bueno, hay una declaración bajo juramento que exige la ley que dice que usted debe declarar que no ha presentado otra garantía con el mismo objeto y por los mismos actos o omisiones, con las mismas pretensiones y contra los mismos demandados. Y posteriormente las notificaciones que corresponden conforme a la ley. Entonces, una acción de protección, una petición de acción de protección, la demanda, si quieren decirle así, de acción de protección debe ser lo más simple posible. Después de esto, se debe fijar generalmente el juez le manda a completar. En principio no tendría por qué, porque la acción de protección, a menos que realmente sea incomprensible, no tendría por qué mandarla a completar, porque estamos hablando de una acción informal, que incluso se puede hacer verbalmente, que no necesita abogado, pero sin embargo la mandan a completar. Pero después de eso se llama a la audiencia y en la audiencia se actúan las pruebas. Una cosa que sí es muy, muy, muy importante es que a toda costa se debe evitar que se pretendan utilizar las normas que corresponden al COGEB o que corresponden a los procesos civiles o los procesos penales en materia constitucional. Porque de hecho justamente lo que se trata es de facilitar el acceso a un proceso ágil, rápido, para poder obtener protección del derecho constitucional, porque la violación del derecho constitucional tiene que ser reparada urgentemente. Y más aún cuando es una violación grave del derecho constitucional. Entonces, no se puede utilizar los formalismos, no se puede utilizar las formalidades que tienen otros tipos de proceso. Esa es una cuestión que corresponde a los abogados, exigir que el juez no se vaya por ese lado, porque si no, no tendría ningún sentido hacer una acción de protección cuando se podría ir a un proceso con todas las formalidades. Y ese no es el objetivo de la acción de protección. Bueno, hasta ahí el tema de la acción de protección. Creo que esos son los puntos más relevantes y debido a que tengo que terminar el tema y que no hay en este momento retroalimentación, tengo que pasar al otro tema, que es justamente la acción de acceso a la información pública. La acción de acceso a la información pública está también en nuestra Constitución, está recogida en el artículo 91, ¿sí? En el artículo 91 de nuestra Constitución. Y si fuera por favor tan amable de volver a las diapositivas y poner la diapositiva 7. En esta diapositiva nosotros podemos ver lo que dice la Constitución en el artículo 91. La acción de acceso a la información pública es una acción
que está pensada para proteger el acceso que tenemos todas las personas a la información pública, nuestro derecho de tener información pública. Entonces, ahí hay algunos puntos que hay que discutir. La primera cuestión es cuándo procede esta acción contra el de acceso a la información pública. Entonces, la Constitución señala que esta acción procede cuando ha sido denegada expresa o tácitamente, o cuando la información proporcionada ha sido incompleta o no es fidedigna. Es decir, los presupuestos de hecho son dos. No son solamente cuando me niegan el acceso a la información pública, sino también cuando esa información pública ha sido incompleta. Poner un caso concreto, un caso específico. Yo solicité información sobre el tratado, sobre el acuerdo que se firmó con el Fondo Monetario Internacional, con el FMI, y le pedí al Ministerio de Finanzas Públicas, al Ministerio de Economía y Finanzas del Ecuador. Entonces, el Ministerio de Finanzas me dice, le mando la carta de intención, pero yo le pedí que me dé todo lo relacionado con el acuerdo que se firmó con el Fondo Monetario Internacional en marzo del 2019. Entonces, la respuesta que me da el Ministerio de Finanzas es solamente tome la carta de intención. La carta de intención que yo ya tenía, además. Esa es información incompleta. Entonces, yo podría acudir a la acción de acceso a la información pública para decir que me den toda la información con respecto al acuerdo que se firmó entre Ecuador y el Fondo Monetario Internacional, porque la información que me ha entregado el Ministerio de Economía y Finanzas es una información incompleta. Aquí hay que hacer una mención, entonces, para que acceda o para que proceda a la acción de acceso a la información pública, yo antes debo haber pedido la información pública. Le debo haber pedido a la institución respectiva. Vamos a poner el caso, ¿recuerdan ustedes? El caso de los seguros que le cobraban en sus cuentas bancarias. O sea, hay una institución de seguros que pacta con los bancos en los que nosotros tenemos nuestras cuentas de ahorros o nuestras cuentas corrientes, y el banco directamente, sin consultarnos, sin pedirnos autorización expresa, le autoriza a la empresa de seguros para que nos descuente los $2 o los $3. Entonces, en ese caso, nosotros le pedimos a la Superintendencia de Bancos que nos dé información a la de compañías, porque se lleva el tema de los seguros, le pedimos que nos dé información de cuánto dinero se había devuelto cuando ya se descubrió este asunto, cuánto dinero se había devuelto a los perjudicados. La Superintendencia de Compañías se negó a entregarnos esa información. Entonces, ahí estaríamos frente a un caso de una negativa expresa de acceso a la información pública, porque esa es información pública, y por tanto cabría también en ese caso una acción de acceso a la información pública. Entonces, tenemos dos presupuestos de hecho, cuando me niegan y cuando la información que me dan es incompleta. Aquí hay que hacer una aclaración bien importante. La defensa del Estado suele ser que el ciudadano se ha equivocado porque no ha pedido bien ni a la autoridad competente. Este argumento es un argumento muy débil, porque el ciudadano no tiene la obligación de saber cuál es el número del oficio, cuál es el número del memorando, o cuál es el proceso interno que tiene cada institución pública para poder decir con toda precisión el documento que quiero yo obtener. Basta que tenga algunos elementos que me permitan identificar de qué estoy hablando para que la institución pública me entregue. Entonces, ¿qué suele decir el juez? Con bastante frecuencia, además, es que, acogiendo además del argumento de la contraparte del Estado, en este caso, no ha dicho con precisión cuál es el documento que usted requiere. Y ahí hay que decir lo siguiente: la ley de acceso a la información pública no dice que usted precise el documento, sino que precise el tema al que usted está refiriéndose y sobre el cual está requiriendo información. Entonces suele ocurrir que en las audiencias la contraparte, que es el Estado, suele decir que es que no ha dicho con precisión concretamente cuáles son los documentos que usted está solicitando. La ley no dice eso. La ley dice que usted pida que sea concreto en el tema.
en el tema. Entonces, si yo estoy pidiendo sobre seguros, los seguros que estaban cobrando en los bancos de nuestras cuentas de ahorros, está más que claro el tema, más que concreto el tema. Entonces, yo no tengo que tener ninguna precisión sobre el informe número tal, sobre el memo número tal, sobre el oficio número tal. Eso no exige la ley. Por otro lado, como ustedes ven en esta diapositiva número 7, incluso la acción de protección puede ser interpuesta cuando se alegue que la información que yo estoy pidiendo es de carácter secreto y reservado. Es decir, yo puedo pedir que me den información pública, aunque se haya alegado de parte del Estado que es de información secreta o reservada. Y será el juez el que valore si efectivamente es una información reservada. Porque la propia Constitución establece sí una excepción. Yo no puedo exigir información pública cuando esta ha sido calificada como reservada. Pero tiene que cumplir ciertas características de calificación de reserva. La primera característica es que tiene que ser declarada la reserva antes de que yo pida que me den información pública. Es decir, si yo en este momento voy a pedir a la Superintendencia de Bancos de información sobre alguna cuestión concreta y recién mañana declaran esa información como reservada, en realidad no sirve esa declaración, porque la declaración debe ser anterior a la petición. Pero además por autoridad competente, es decir, solamente quien tiene la competencia para declarar reservada puede declararla reservada. Y esa competencia está por ley. Sin embargo, por ahí, sobre todo en las cuestiones de seguridad nacional que están relacionadas con las actividades militares, se le da esa capacidad a través de un reglamento a las altas cúpulas de los militares. Y de acuerdo con la ley, es decir, la ley es la que establece cómo se va a declarar como reservada o de reservada cierta información. Entonces, dicho esto, tendríamos que pasar a la siguiente diapositiva que tiene que ver con los artículos de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, que están 47 y 48, estos artículos que se refieren a la regulación legal de la acción de acceso a la información pública. ¿Cuándo es información pública? En primer lugar, la información pública es aquella generada por instituciones públicas, que reposa en archivos públicos, que es de carácter que no se refiere a los elementos personales, porque la información personal de cada uno de nosotros, en cambio, está protegido por el habeas data. Es decir, esta otra garantía constitucional protege la privacidad, la intimidad. Pero la información generada por las instituciones públicas es información pública, por ejemplo, de la situación económica del país, por ejemplo, de la situación de los bancos, por ejemplo, no sé, de los procesos judiciales, esa es información pública, de los procesos administrativos, esa es información pública. No es de información pública la de mis bienes, no es de información pública la de mi historia clínica, es información privada. Entonces, no se refiere a eso la acción de acceso a la información pública, sino solamente a la información pública. Bueno, ya hemos dicho que cabe cuando la información me es negada. Yo le solicito, por ejemplo, al Ministerio de Trabajo que me dé una copia de un proceso que se llevó a cabo en la Inspectoría del Trabajo y el Ministerio de Trabajo me niega. Ese es un proceso y por lo tanto es público y me tienen que dar esa información. No así, por ejemplo, de una investigación previa que es reservada, pero está calificada como tal por la ley. Entonces no tendría yo derecho al acceso a esa información porque es reservada. Cuando no ha sido completa la información, es decir, cuando me han dado a medias, como en este caso que les cuento el Fondo Monetario Internacional, que me dieron la carta de intención, porque la carta de intención ya la tenía yo, y ya estaba en los medios de comunicación, y ya estaba en la propia página web del Ministerio de Finanzas. Además, la propia ley establece que yo puedo presentar la acción de acceso a información pública en el lugar donde real o presuntamente se encuentra la información. O sea, yo no tengo por qué saber que la información no está en el Ministerio de Economía y Finanzas, sino que está en las empleadas. No tengo por qué saberlo, o en la Presidencia de la República, porque soy un ciudadano común y corriente.
Entonces, no tengo esa información. Por eso es que la ley establece que yo puedo presentar la acción en el lugar real, donde realmente esté la información o donde presuntamente esté la información. Pero además, en este punto la ley es muy interesante porque me dice que cuando la institución pública a la cual yo le demando el acceso a la información pública no tiene esa información, me debe comunicar el lugar o el archivo donde se encuentra esa información. O sea, no basta con que la institución pública me diga, no, no está aquí. Entonces, en el caso este que les cuento del Fondo Monetario Internacional, resultó que todo el mundo, la Presidencia de la República, las EMPLADES, el Ministerio de Finanzas, todo el mundo decía, no, 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 yo no sé dónde está la información, cuando es obligación de ellos saber, más aún cuando se trata de un acuerdo como el Fondo Monetario Internacional. Entonces aquí me gustaría que por favor se muestre el otro ejemplo, que es el de el otro documento que envié, que es el que se refiere a la acción de acceso público a la información, la acción de acceso a la información pública. También es de una garantía constitucional, le rigen las mismas normas del artículo 86 de la Constitución, que hacen referencia justamente a que el proceso es no formalista, que debe ser rápido, que le corresponde al Estado probar y no a quien está demandando, y peor aún que sepa con detalle cuáles son los números de los oficios, quién lo ha generado, dónde lo ha generado. Entonces aquí es una cosa bien importante porque el juez o la jueza suele decir, es que no ha sido concreto en la petición. La ley me está exigiendo que yo sea concreto en el tema, no en la documentación que estoy pidiendo. Entonces hay pocos jueces que en realidad se toman en serio este tema y preguntan, ¿tiene o no tiene la información? Si tiene, entrégala, no importa cómo lo haya pedido el ciudadano. No suelen ser, hay jueces muy valientes, juezas sobre todo muy valientes, que dicen, bueno, si es que hay información, entréguela, porque esa es información pública. Comentarles también que cuando se solicitó la información del caso de los seguros, se dijo que no podían darnos información porque se podía producir pánico financiero. O sea, no tiene nada que ver el pánico financiero con la solicitud de que se informe de parte de estas empresas aseguradoras cuánta plata han devuelto y a través de qué bancos. Entonces, no tiene nada que ver, pero argumentos como esos tan inverosímiles y tan ilógicos son los que se plantean en las audiencias. Como ustedes ven, en la acción que se les pone de ejemplo, igual nuevamente está dirigido al juez de garantías constitucionales, están los detalles del accionante, de quien hace la acción de acceso a la información pública, y en este caso específico, si ustedes miran, la acción fue dirigida, como se ve en el primer párrafo, en el punto 1, la acción fue dirigida contra el Comité de Deuda y Financiamiento. El Comité de Deuda y Financiamiento, en el caso ecuatoriano, es un comité que está conformado por varias personas, entre ellos el presidente de la República o su delegado, el Ministerio de Economía, las EMPLADES, el Banco Central, etc. Entonces, son varias instituciones que con sus delegados están conformando el Comité de Deuda y Financiamiento. Entonces, aquí las autoridades demandadas son todas las que forman parte de este comité, que como ustedes ven ahí en el punto 2, son el presidente de la República, el ministro de Economía y Finanzas, la el secretario nacional de Planificación y Desarrollo y un subsecretario del Ministerio de Economía y Finanzas, que es el subsecretario de este comité, la Procuraduría General del Estado. Ellos forman la Procuraduría General del Estado no por ser parte del comité, sino justamente porque al ser una institución pública la demandada tiene que participar en la defensa. Entonces, se les demandó a este comité, aquí están los hechos descritos en el punto 3, ¿cuáles eran los hechos descritos? Se pedía simplemente que se entregue toda la información relacionada con el acuerdo que se firmó entre el Estado ecuatoriano y el Fondo Monetario Internacional. Aquí hay que hacer una precisión.
El Fondo Monetario Internacional tiene nombres propios para los actos que realiza. Entonces, en términos generales, el acuerdo, en la forma como nosotros solemos utilizar esta palabra en materia internacional, es un documento firmado por ambas partes. El Fondo Monetario Internacional no procede de esa manera. De hecho, no firma ningún documento conjuntamente el gobierno con el Fondo Monetario Internacional, sino que se hace a través del intercambio de documentos unilaterales. Es decir, yo como Estado le mando mi carta de intención al Fondo Monetario Internacional, le digo al Fondo Monetario Internacional, esta es mi carta de intención, estas políticas pretendo yo tomar para que usted me dé un préstamo. El Fondo Monetario Internacional, mediante un documento que se llama acuerdo, unilateralmente me dice, yo acepto esas condiciones y le voy a prestar el dinero. Y después hace una serie de informes cada 3 meses, 4 meses, 5 meses, según lo establezca el propio banco, con unas misiones que vienen al Estado y dicen, usted ha cumplido lo que se comprometió y por lo tanto va a tener el próximo desembolso de dinero. Todos esos elementos, incluido un pagaré que firma el Estado ecuatoriano con el Fondo Monetario Internacional, conforman los documentos que hacen parte del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Entonces, cuando nosotros dirigimos la solicitud al Comité de Deuda de que nos entregue toda la información relacionada con el acuerdo que se firmó y las condiciones, porque además especificamos el acuerdo y todos los documentos que estén relacionados con las condiciones con las que se comprometió el Estado ecuatoriano para que nos dé el préstamo el Fondo Monetario Internacional, especificamos suficientemente. Entonces, ¿qué hizo el Ministerio de Finanzas? El Ministerio de Finanzas nos entregó la carta de intención. Carta de intención que, como decía anteriormente, estaba en los documentos que ya teníamos acceso a través de los medios de comunicación y además a través de la propia página web del Ministerio de Economía y Finanzas. Sin embargo, nos entregaron eso y nos entregaron una resolución que decía, aprobamos la carta de intención, el Comité de Deuda aprueba la carta de intención que ya se mandó al Fondo Monetario Internacional. O sea, ni de lejos eran todos los documentos que formaban el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Porque además hay una parte muy importante. El artículo 290, me parece que es de la Constitución, señala cuáles son los requisitos para endeudarse por parte del país. Y esos requisitos debían ser cumplidos. Entonces, en esa resolución se hace referencia a una serie de informes que estaban como anexos, pero que nunca fueron entregados a quienes hicimos la petición. Entonces, por ejemplo, el artículo 289, perdón, me parece que dije 290, el 289 de la Constitución dice que, perdón, el 290 mismo ha sido. El 290 dice que, por ejemplo, solamente se recurrirá al financiamiento internacional en endeudamiento público cuando los ingresos fiscales y los recursos provenientes de la cooperación internacional sean insuficientes. Es decir, tenía que haber un informe de alguien que diga que los recursos son insuficientes y los de la cooperación internacional también son insuficientes para el ley. No hay ese informe, o al menos no lo entregaron. Que se velará para que el endeudamiento público no afecte la soberanía, los derechos del buen vivir y la preservación de la naturaleza. Cuando uno revisa la carta de intención y el report staff, que así se llama el informe que se agrega a la carta de intención, encuentra que hay una serie de restricciones a los derechos. Por ejemplo, los derechos laborales. Por ejemplo, la necesidad de prescindir de personas que trabajan en el sector público. Por ejemplo, la necesidad de cambiar la forma como se entregan las prestaciones en el BIES, de flexibilizar la relación laboral, etcétera, etcétera. Entonces, obviamente, o el tema de los impuestos también, que se pide una serie de reformas tributarias. Entonces, obviamente que hay restricción a los derechos. Entonces, mínimamente se necesitaba
un informe que diga, mire, no hay restricción en los derechos en esto, en esto, en esto. Lo que se dice es un informe jurídico que tiene 4 líneas que además fue entregado de manera parcial, pero que tiene 4 líneas de información que dice básicamente se cumple con los requisitos del artículo 290, pare de contar. Y bueno, hay otros requisitos que exige el 290. Entonces, ¿para qué esta referencia? Los documentos que conforman el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional son varios, que incluyen inclusive el pagaré que nosotros firmamos. Entonces, cuando nosotros hicimos la solicitud al Ministerio de Finanzas, el Ministerio de Finanzas primero nos dijo, han pedido mal. Nosotros, si bien somos el secretario ejecutivo, porque el Ministerio de Finanzas es el secretario ejecutivo del Comité de Deuda, ¿sabe qué tenía que haberle pedido al viceministro específico? Y nosotros, ¿qué vamos a saber? Que él es el viceministro específico. Entonces, no nos contestó y después del día de la audiencia nos llevó la información a medias. Solamente nos llevó la carta de intención que ya teníamos y nos llevó estos informes que les digo, el informe jurídico de 4 páginas, que era una copia de las normas constitucionales y legales con 4 líneas de argumento. Y un informe económico que básicamente decía, estamos mal económicamente, necesitamos la plata del Fondo Monetario Internacional. Entonces, estos son los hechos que le describimos al juez, ¿no? Le decimos, mire, en tal fecha se firma el acta resolutiva del Comité de Deuda, nosotros pedimos la información, esta información no se nos dio, y luego le decimos, mire, tenemos el derecho de acceder a esa información porque es nuestro endeudamiento, es información pública, no es información reservada. Nosotros tenemos que saber a qué nos estamos endeudando. ¿Por qué nosotros? Porque ustedes saben que una deuda internacional, es decir, la deuda externa, la pagamos nosotros, la pagan nuestros hijos, nuestros nietos. Entonces, lo que nosotros estamos pidiendo es decir, bueno, ¿cuáles son las condiciones en las que se endeudó el país? Y no solo que no nos dio el Ministerio de Economía y Finanzas, sino que además, salvo una sola jueza, porque esta demanda la hicieron varias personas, no solo nosotros. En el caso que presentamos nosotros, una jueza les preguntó a los señores que fueron, a los representantes del presidente, del Ministerio de Finanzas, digo, ¿tienen o no tienen información? Entonces ellos dijeron sí. Entonces dijo, entreguen la información. Obviamente una jueza muy valiente, porque todos los demás jueces en los otros casos que también pidieron otras personas información pública, les fueron negados. Pero esta jueza les dijo, entreguen. Obviamente, el Ministerio de Finanzas, la Presidencia de la República, no cumplió la decisión de la jueza. Y es más, ese proceso ahora está en apelación y seguramente no tendremos la misma respuesta. No sé si ya debo terminar. No, doctora, usted tiene más o menos unos 20 minutos más. Ok, ya, perfecto. Entonces, decía que tenemos, además de los fundamentos de derecho, que son, nosotros tenemos derecho a saber en qué nos estamos endeudando, cómo nos estamos endeudando, los elementos probatorios, ¿no? Nosotros lo único que presentamos como documento probatorio es la solicitud al Comité de Deuda de que nos entregue la información. Y bueno, lo que le pedimos, que nos entreguen la información completa. Y la declaración bajo juramento, igualito que en el caso de la acción de protección, y nada más. Y las notificaciones y esas cosas. Bueno, para hacerles corto el cuento, de estos casos nosotros tuvimos conocimiento de más o menos 5 casos. Solo un caso, una jueza de primera instancia nos dio la razón, pero hasta ahora, y de estos son casi ya un año, menos unos 7, 8 meses, a pesar de que nos dio la razón, hasta ahora no tenemos los documentos completos. Hasta ahora no tenemos. Por otro lado, los otros jueces, a las otras personas que también solicitaron, les negaron la acción de protección. Perdón, la acción de acceso a la información pública. Y no solo eso, sino que además la Procuraduría General del Estado dijo que nosotros estábamos abusando del derecho y que por tanto debían meternos presos. Entonces, obviamente no tienen razón, porque no estamos abusando del derecho, estamos pidiendo información pública. Y hay otro argumento que utilizó tanto la Procuraduría General del Estado como también utilizó
la defensa de las diferentes instituciones a las que le solicitamos la información pública. Y este argumento fue que, además del que no habíamos pedido con precisión, no sé qué, el argumento fue que esa información estaba en la página web. Pero claro, cuando uno ve la página web, lo que hay es un PowerPoint donde dice el Estado se comprometió con el Fondo Monetario Internacional a que reciba tanto dinero y que va a pagar tanto de interés. Eso no es lo que nosotros estamos pidiendo. Nosotros estamos pidiendo los los documentos que sirvieron de sustento para la firma del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. O sea, no es la información que nosotros estábamos pidiendo. Luego, además de este acceso a la información pública, bueno, esto más bien para completar los datos de esta demanda, más que como acceso a la información pública mismo, pero para indicarles cuáles son los argumentos que utilizó el Estado, resulta que nosotros hicimos también una acción de inconstitucionalidad, y esta acción de constitucionalidad la presentamos a la Corte Constitucional. Esta acción de inconstitucionalidad identificó alrededor de 100 violaciones a la Constitución en la firma con el acuerdo del Fondo Monetario Internacional. Y básicamente lo que hizo la Corte Constitucional es decir que nosotros nos negó, dijo que no sabíamos de lo que estábamos hablando. Pero además, en una declaración que hizo uno de los jueces de la Corte Constitucional, dijo que nosotros estábamos confundidos porque estábamos solicitando información sobre el convenio que firmamos con el Fondo Monetario Internacional en 1947-48. Es decir, tratando de confundir la cuestión que estábamos nosotros reclamando. Básicamente habría que aclarar aquí que efectivamente nosotros somos miembros del Fondo Monetario Internacional desde 1947-48, no estoy segura del año, a través de un convenio que crea el Fondo Monetario Internacional. Y efectivamente ese convenio debió haberse sometido a los trámites específicos de 1947 o 48 para ser ratificado. O sea, ese convenio no es el convenio de la discusión. Ahí se establece, por ejemplo, cuáles son los tipos de préstamos que da el Fondo Monetario Internacional, cuál es el tipo de interés que cobra, etc. Pero ahí no dice cuáles son las condiciones a las que se somete el país. O sea, no dice, nosotros tenemos que reformar la ley tributaria, nosotros tenemos que reformar el Código de Trabajo, nosotros tenemos que reformar la Constitución inclusive, o la Ley de Seguridad Social. Obviamente, eso es parte del nuevo acuerdo, del acuerdo específico que se firma el momento en que vamos a recibir la plata. Entonces, ahí hay que hacer esa distinción. La Corte, más bien dicho, las declaraciones de este magistrado de la Corte Constitucional, confundió y dijo que en realidad no podía hacer un análisis de constitucionalidad del acuerdo firmado con el Fondo Monetario Internacional porque sobre lo único que ellos tenían competencia es para revisar los tratados internacionales, que sería el convenio de 1948, que obviamente, como ya fue firmado en 1948, ya no tendría competencia para revisarlo. Entonces, es una equivocación no solamente de lo que pedimos, sino también es un desconocimiento de que el nuevo acuerdo, es decir, el acuerdo para que nos den el dinero, tiene y está relacionado con un acuerdo internacional. Es un acuerdo internacional en todo el sentido de la palabra, porque yo como país me comprometo con un organismo internacional. Y la doctrina del derecho internacional ya no solo habla de derecho internacional cuando entran en juego dos o más estados, sino cuando entra en juego un estado con una organización internacional. Es tan simple como que también entra en juego el derecho internacional como cuando se firma un acuerdo, un convenio con la ONU, con el ACNUR o cualquier otra institución de las Naciones Unidas. Entonces, eso sería más o menos lo que tendríamos que decir sobre la acción de protección y sobre la acción de acceso a la información pública. Mañana vamos a hablar de los dictámenes de constitucionalidad de la Corte Constitucional, incluidas las reformas constitucionales, y si hubiera alguna pregunta, que hoy por
por cualquier razón no se hubiera podido hacer sobre estos dos temas que hemos hablado el día de hoy, que por favor la puedan hacer mañana. Bueno, yo quisiera agradecerles por su atención, por estar en este momento y espero que mañana nos podamos ver nuevamente. Muchísimas gracias.